¿Crees que el mayor peligro para Burkina Faso es simplemente un grupo de insurgentes armados? Piénsalo otra vez. En la ciudad de Yibo, decenas de soldados murieron en un ataque tan preciso como escalofriante. Lo que parecía otra emboscada resultó ser algo mucho más calculado. El verdadero objetivo era el capitán Ibrahim Traoré. Observa con atención. No hubo saqueos, ni rehenes, ni banderas enemigas ondeando sobre algún edificio. Tras el ataque, los agresores se esfumaron, sin buscar territorio ni riquezas. Fue una operación quirúrgica, diseñada para enviar un mensaje y nada más. Mientras tanto, los medios internacionales repitieron el mismo guión. Caos, inestabilidad, un gobierno acorralado. Para el mundo, el titular era sencillo. Burkina Faso tambalea, Traoré pierde el control. Pero, ¿realmente la guarnición era el blanco? ¿O el verdadero objetivo era sabotear la imagen y la autoridad de Ibrahim Traoré? Si solo nos quedamos con los titulares, nunca veremos quién mueve los hilos en las sombras. Así nacen las nuevas guerras, sin grandes ejércitos, sin tanques cruzando fronteras, pero con tácticas invisibles que pueden destruir la soberanía de países enteros. Ignorar lo que está en juego es ceder la capacidad de entender cómo se redefine la independencia nacional en pleno siglo XXI. Y mientras apartamos la mirada, podríamos estar regalando el futuro de Burkina Faso y de muchas otras naciones, sin darnos cuenta. Lo que sucedió en Yibo no fue un simple episodio aislado. Fue solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso que amenaza con cambiar el destino de toda la región. ¿Por qué tantos líderes africanos terminan aislados justo cuando parecen más fuertes? Esta pregunta resuena una y otra vez en la historia reciente del continente. Hoy, en Burkina Faso, ese viejo guión vuelve a representarse, con Ibrahim Traoré en el centro de la tormenta. Traoré encarna el deseo de soberanía auténtica. Sus discursos desafían abiertamente la tutela occidental y prometen romper cadenas históricas. Miles de burkineses lo vitorean en las calles, convencidos de que es el heredero de figuras panafricanas que cayeron por desafiar al orden global. Pero el ciclo fatal se repite. Al principio, hay carisma y esperanza de cambio. Después, llega el aislamiento. Amenazas externas e internas surgen, primero sutiles, luego implacables. Es la receta que ha destruido sueños africanos generación tras generación. La emboscada reciente en Yibo no fue un simple acto de violencia insurgente. Fue una jugada meticulosa, una advertencia bañada en sangre y confusión. El mensaje era claro: obligar a Traoré a reaccionar, erosionar su imagen de invulnerabilidad y sembrar miedo entre quienes lo apoyan. Lo que realmente está en juego va más allá del campo de batalla. La guerra se libra en la mente y la percepción. Buscan aislar al líder, sembrar dudas entre sus aliados, abrir fisuras en la sociedad. No solo hay armas en juego, diplomáticos maniobran en la sombra, se infiltran funcionarios y circulan mensajes cifrados en los pasillos del poder. Aumenta la presión internacional. Los países vecinos reciben discretos avisos para alejarse de Burkina Faso. Organismos multilaterales ponen condiciones a cada ayuda y cada crédito. Los medios extranjeros amplifican narrativas de caos, casi siempre sin voces locales, moldeando la opinión global en contra de Traoré. El peligro es palpable. Si no comprendemos cómo opera este ciclo, corremos el riesgo de ver repetirse la caída de líderes, el colapso de proyectos nacionales y la aniquilación de sueños africanos bajo intereses ajenos. El tablero está dispuesto. La trampa ha sido activada. Ahora toca analizar cómo esta guerra moderna se despliega sobre el territorio y la mente de Burkina Faso. El siguiente movimiento no será frontal ni visible, sino una batalla silenciosa por el control de la narrativa y la legitimidad. ¿Quién impondrá su versión de los hechos y qué consecuencias tendrá para el futuro del país? El verdadero cerco no se construyó con cañones, sino con contratos, comunicados y titulares afilados. Nunca hubo una invasión militar, ni tanques cruzando fronteras. El asedio llegó sin estruendo. Los bancos internacionales suspendieron líneas de crédito
y los seguros elevaron primas hasta hacer imposible cualquier negocio. Los grandes fondos incluyeron a Burkina Faso en sus listas negras silenciosamente. De un día para otro, el país quedó atrapado tras muros invisibles de papeleo y cifras inapelables. Las relaciones diplomáticas entraron en un invierno abrupto. Las embajadas cortaron comunicaciones, los mensajes de condolencia nunca llegaron. Mientras tanto, desde oficinas discretas, los estados vecinos recibieron advertencias en voz baja. Aíslen a Traoré, no lo respalden públicamente. La presión internacional se multiplicó hasta dejar a Burkina Faso solo, como un paria geopolítico. Apenas se disipó el humo de Yibo, la prensa extranjera ya tenía su historia. Caos, fracaso, inestabilidad. Los reportes rara vez consultaban voces locales. Citaban analistas anónimos en París o Washington, moldeando la imagen de un colapso inevitable. Así, la sensación de debilidad se propagaba, no solo afuera, sino también dentro del país. Mientras la economía se congelaba y la reputación de Traoré era atacada por titulares, la confianza, internacional y local, comenzó a resquebrajarse. Nadie disparó una sola bala, pero el miedo al aislamiento y la sospecha se filtraron en todas las instituciones. Era un asedio silencioso que tambaleaba la legitimidad del nuevo gobierno. Dentro de Burkina Faso, el desconcierto se esparció como una sombra densa. Funcionarios y militares, antes seguros, ahora dudaban. Algunos comenzaron a alejarse de Traoré, temiendo quedar atrapados en un proyecto condenado por fuerzas invisibles. La fractura interna, sigilosa pero creciente, amenazaba la estabilidad misma del Estado. Si la percepción de estabilidad se quiebra, todo el proyecto nacional puede derrumbarse sin disparar un solo tiro. Aquí no solo se juega la supervivencia de un hombre, está en riesgo la soberanía y el futuro de un pueblo entero. En este clima de sospecha y aislamiento, cada decisión de Traoré se convierte en un acto de alto riesgo. La batalla por la narrativa y la legitimidad apenas comienza. Mientras todos esperan otro golpe devastador, en secreto podría estar germinando una Burkina Faso completamente nueva. Tras la emboscada de Yibo, el mundo fija los ojos en la aparente vulnerabilidad de Traoré. Los titulares internacionales cuentan una historia de cerco y debilidad, pero en las sombras se gesta algo inesperado. Traoré impulsa una revolución silenciosa. El país comienza a tejer, casi en secreto, una red de autosuficiencia que alcanza desde las aldeas más remotas hasta el mismo corazón de la capital. En los pueblos surgen comités de defensa rural. Agricultores, jóvenes y mujeres se organizan para proteger sus comunidades, producir sus propios alimentos y generar energía local, lejos de la dependencia externa. La idea es tan simple como radical. Si Burkina Faso es asfixiada desde fuera, resistirá desde adentro. Cada pozo construido, cada panel solar instalado y cada campo sembrado sin ayuda extranjera fortalece esta muralla invisible. Las rutas comerciales tradicionales, vigiladas y frágiles ante la presión internacional, empiezan a transformarse. Traoré busca acuerdos directos con Mali, Nigeria y Argelia, trazando caminos que escapan al control occidental. En vez de esperar la reapertura de viejos corredores bajo poder extranjero, Burkina Faso apuesta por puentes regionales y por el intercambio entre iguales. También la comunicación se reinventa. Plataformas seguras y descentralizadas, resistentes a la vigilancia, permiten que la población y el gobierno compartan información sin filtros externos. Proliferan las radios comunitarias y foros locales, donde las noticias surgen de la voz de la propia gente, no de agencias internacionales. Pero la transformación más profunda ocurre en la identidad nacional. El nuevo nacionalismo institucional de Traoré va más allá de los discursos. Se crean escuelas con currículos propios, consejos juveniles para debatir el futuro, y programas cívicos y militares que enseñan orgullo, disciplina y autogestión. Los jóvenes aprenden que la historia de Burkina Faso no empieza ni termina en París o Washington, sino en las luchas y sueños de su propio pueblo. La meta es clara: una Burkina Faso que no dependa nunca más del permiso de potencias externas.
Cada paso hacia la autosuficiencia es un acto de resistencia y una apuesta peligrosa. Si este experimento triunfa, podría encender la chispa de una nueva emancipación en África. Pero si fracasa, reforzaría la narrativa de dependencia y serviría como advertencia para aplastar futuros intentos en el continente. Sin embargo, levantar un país bajo asedio es apenas el primer obstáculo. Lo más difícil será mantener la cohesión interna, la paciencia y la confianza, cuando la presión y las dificultades se multipliquen. La siguiente jugada no vendrá del extranjero, sino de las propias grietas internas. ¿Qué sucederá cuando los desafíos de la autosuficiencia pongan a prueba la unidad del país? No basta con sobrevivir a los ataques. El verdadero peligro acecha dentro. Cuando el enemigo te empuja al límite, la mayor batalla se libra en la mente y el corazón de tu propia gente, donde el desgaste puede ser letal. Por eso, Traoré enfrenta una urgencia implacable. Debe identificar y apartar a los saboteadores y a los indecisos que permanecen en su administración. Quienes, por miedo, comodidad o intereses ocultos, pueden minar la resistencia desde adentro. Cada decisión en manos de alguien desleal es una grieta por donde el proyecto nacional puede desangrarse. Sin embargo, la soberanía no se construye solo desde la cúspide. Traoré descentraliza la tarea de reconstrucción, involucrando a las regiones y, sobre todo, a la juventud. Si la reconstrucción depende de una sola figura, está condenada. Cuando cada región asume un papel protagonista, la nación se vuelve resiliente e impredecible ante el enemigo. Aquí, la honestidad narrativa es vital. El gobierno debe nombrar los peligros y explicar por qué los sacrificios son inevitables. No puede ofrecer victorias fáciles ni disfrazar las amenazas. Solo así la sociedad se prepara mentalmente, evitando la trampa del miedo o la apatía. Pero el mayor enemigo viene del interior, el desánimo. El cansancio tras meses de tensión puede hacer más daño que cualquier proyectil. Las revoluciones suelen fracasar no en el combate, sino cuando la esperanza se extingue y la acción colectiva se detiene. El riesgo es rotundo. Si la población pierde la fe, el proyecto colapsa, aunque el enemigo jamás dispare. Mantener viva la llama de la esperanza y el compromiso diario es tan crucial como cualquier maniobra militar. Mientras la tensión interna crece, los adversarios externos afinan sus estrategias. Las próximas horas pondrán a prueba la cohesión y la determinación de todo el movimiento. La batalla por África se libra lejos de las cámaras. ¿De qué lado eliges estar? Lo ocurrido en Yibo fue mucho más que un ataque fugaz. Aquella noche marcó el inicio de una guerra silenciosa, donde las balas son reemplazadas por rumores, bloqueos y aislamiento. El verdadero objetivo no era solo un puesto militar, era Ibrahim Traoré, su visión de una Burkina Faso realmente libre, y el mensaje que esto enviaría a todo el continente. Cada paso desde entonces ha sido calculado al milímetro. La presión financiera se esconde tras comunicados anodinos y ayudas que se evaporan sin explicación. Las embajadas clausuran sus puertas. El grito de independencia recibe como respuesta el susurro implacable de la asfixia económica. Mientras tanto, los noticieros repiten el mismo libreto: caos, inseguridad, fracaso. Todo, menos la verdad que se vive en las calles. Pero esta guerra no termina en Burkina Faso. Es una receta aplicada una y otra vez, en las sombras. Primero, desacreditar al líder que habla de dignidad y tierra propia. Después, aislarlo, cortando lazos y recursos hasta quebrarlo o silenciarlo. Así opera el neocolonialismo moderno, sin ejércitos visibles, pero con heridas profundas para la soberanía africana. La lección es urgente. Si cerramos los ojos ante estas tácticas, permitimos que la manipulación y el neocolonialismo sigan expandiéndose, no solo en África, sino allí donde una nación sueñe con decidir su propio destino. Ignorar la historia de Yibo es abrir la puerta a que se repita en otros rincones, con otros nombres, pero con el mismo dolor y la misma pérdida. Por eso, la pregunta trasciende a Traoré y Burkina Faso.
Nos interpela a todos. ¿Hasta cuándo aceptaremos que el relato de la libertad puede ser secuestrado en silencio? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar un poder que no dispara, pero que hiere, divide y doblega? Te invito a reflexionar. Suma tu voz, cuestiona, debate qué significa la soberanía hoy y cómo defenderla ante estas nuevas formas de guerra invisible. Porque la batalla sigue abierta y su desenlace depende de la vigilancia colectiva y la decisión de no rendirse ante la narrativa impuesta. Ahora, profundicemos. ¿Es nueva esta estrategia? Veamos la historia reciente de África. Hace más de 6 décadas, líderes como Patrice Lumumba en el Congo o Thomas Sankara en la propia Burkina Faso intentaron reformas profundas. Lumumba fue derrocado y asesinado tras una campaña internacional de descrédito y aislamiento. Sankara, símbolo de la revolución burkinesa, cayó víctima de maniobras similares. En ambos casos, los enemigos no vinieron con uniformes extranjeros, sino con presión económica, diplomática y con la siembra de divisiones internas. En Madagascar, en el año 2009, ocurrió algo comparable. El presidente Marc Ravalomanana fue arrinconado por bloqueos comerciales y narrativas de caos, hasta que su propio ejército lo dejó solo. En Zimbabue, Robert Mugabe, pese a sus controversias, sufrió décadas de sanciones que asfixiaron la economía, empujando a la población al descontento y facilitando su salida. Todos estos casos tienen un patrón en común: la construcción de una narrativa de inestabilidad y la aplicación de sanciones y bloqueos que terminan erosionando la legitimidad interna. Así, los líderes son empujados a tomar decisiones desesperadas o son abandonados por su círculo más cercano. En Burkina Faso, el ciclo se repite. Tras el ataque en Yibo, la desconfianza se extiende. Funcionarios que ayer eran leales, hoy se preguntan si apoyar a Traoré es una apuesta demasiado arriesgada. La historia enseña que cuando la percepción de derrota se apodera del gobierno, el colapso puede ser cuestión de semanas, no de años. En Costa de Marfil, en el año 2011, bastó un par de meses de aislamiento y presión para que Laurent Gbagbo fuera derrocado. ¿Qué puede hacer Traoré? Primero, blindar la comunicación interna. Crear canales seguros para que los funcionarios y la población tengan acceso a la versión oficial y no solo a rumores o propaganda extranjera. En Ruanda, tras el genocidio, el control de la narrativa fue clave para reconstruir la nación y evitar la manipulación externa. Segundo, diversificar alianzas. Si Occidente cierra puertas, buscar apoyo en bloques regionales como la CEDEAO, o incluso tender puentes con países asiáticos o latinoamericanos. Un ejemplo: cuando Irán fue sometido a sanciones, tejió redes económicas alternativas con países vecinos y potencias emergentes para mantener su economía a flote. Tercero, fortalecer la economía local. Invertir en agricultura, energía renovable y manufactura básica para reducir la dependencia de importaciones y divisas extranjeras. En Cuba, durante el llamado Período Especial, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de tecnologías locales permitieron resistir al embargo más estricto del mundo. Cuarto, mantener la cohesión social. Esto implica transparencia, pero también símbolos y rituales que refuercen la identidad nacional. En Vietnam, durante la guerra, la unidad nacional se mantuvo a través de festivales, himnos y la enseñanza de una historia común, lo que permitió resistir una presión internacional abrumadora. Quinto, preparar a la población para la resistencia pacífica e inteligente. Campañas de educación cívica, formación en economía solidaria y redes de apoyo mutuo entre comunidades. En Sudáfrica, durante el apartheid, las comunidades negras desarrollaron redes de ayuda y boicots económicos que, sumados a la presión internacional, minaron el régimen desde adentro y desde afuera. Además, es crucial identificar y neutralizar la desinformación. En la era digital, los rumores pueden tumbar gobiernos más rápido que los ejércitos. Herramientas como la verificación ciudadana de noticias, la educación mediática y la denuncia de cuentas anónimas pueden evitar el pánico y el caos inducido.
Burkina Faso debe aprender de estas lecciones. Cada ataque en la narrativa, cada sanción, cada rumor, puede ser neutralizado si existe una estrategia nacional clara y una sociedad informada y comprometida. Pero la vigilancia no puede relajarse. La historia enseña que la presión nunca cesa, solo cambia de forma. Por último, la comunidad internacional tiene un papel. Es momento de exigir transparencia en los organismos multilaterales y denunciar la manipulación mediática. Exigir que las voces africanas sean escuchadas directamente, no filtradas por analistas en el extranjero. Respaldar a Burkina Faso no significa aprobar cada decisión, sino defender su derecho a decidir su destino sin injerencias encubiertas. Así, la pregunta inicial vuelve con fuerza. ¿El peligro mayor para Burkina Faso es un grupo armado o el asedio invisible de las potencias globales? La respuesta no está en un solo ataque, sino en la suma de pequeñas acciones, decisiones y resistencias diarias. El futuro de Burkina Faso se decide ahora, en su respuesta a la guerra sin balas, pero con consecuencias tan reales como cualquier invasión. Y, como en toda encrucijada histórica, el desenlace dependerá de la capacidad colectiva para ver el juego de fondo y actuar en consecuencia. ¿Estamos preparados para aprender de la historia y romper el ciclo? ¿O dejaremos que otros escriban el final de este capítulo africano? La deuda de esta pregunta queda abierta, pero la decisión, como siempre, está en manos de los pueblos que no se resignan y eligen luchar por su soberanía, día tras día.